Damos inicio a las conferencias virtuales de la Semana del Contador Público 2021. Cada conferencia tendrá duración de 1 hora. Los últimos 10 minutos estarán destinados a absolver las preguntas de nuestros espectadores en Facebook. Presentamos a continuación nuestra primera conferencia virtual con el tema La digitalización de las pymes y su impacto en el contador público, a cargo del expositor, máster en ciencias, Paul Morales Bustamante. Docente investigador con interés en organizaciones ambidiestras, organizaciones exponenciales, innovación y emprendimiento. Facilitador de procesos de innovación en empresas y organizaciones gubernamentales. Contador con estudios de administración y economía, cuenta con una maestría en tecnologías de la información y es candidato a doctor en ciencias de la educación. Es profesor de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en pregrado, EP y posgrado. Además, contamos con la presencia del MBA Contador Público Colegiado, Juan Ismael Urquizo Cuellar, quien será el moderador. Contador Público egresado de la Universidad Nacional de Trujillo y MBA de la Universidad de San. Cuenta con casi 35 años de experiencia profesional, 15 en el ámbito gubernamental y 20 en el ámbito privado. Auditor y docente de pregrado y posgrado. Ha sido directivo del Colegio de Contadores Públicos de la Libertad y también de la Cooperativa de Vivienda del Colegio de Contadores Públicos de la Libertad. Proyecto culminado con 414 viviendas. Actualmente es presidente del Comité Técnico Nacional de Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas de la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú. Le cedemos la palabra al señor Juan Ismael Urquizo Cuellar. Bienvenidos. Gracias, Sandra. Muy buenas noches. Presentamos a continuación la conferencia La digitalización de las pymes y su impacto en el contador público. Como sabemos, el futuro depende de cómo transformemos el presente. Nos encontramos en una nueva sociedad digital. La innovación, tecnología, creatividad, digitalización son herramientas actuales para hacer realidad ese futuro próximo. Acudimos como testigos a la que tal vez sea la etapa más transformadora de la humanidad. El salto tecnológico que estamos apreciando es exponencial. Es una característica constante que define nuestro tiempo y nos brinda pues enormes oportunidades, pero a la vez también nos presenta grandes retos. Según el INEI, en nuestro país existen aproximadamente 2.8 millones de empresas formales. Las pymes de ese universo representan el 99.6%. Por lo tanto, las grandes empresas y corporaciones en nuestro país representan únicamente el 0.4%. En el 2009, antes de la pandemia, ¿no?, inicios del 2020, las pymes representaban el 20% del PBI. Sus ventas bordeaban los 150.000 millones de soles. Luego de la pandemia, lógicamente ha habido una contracción significativa, una disminución tanto en las ventas a 60.000 millones de soles, el porcentaje de participación del 20% ha disminuido un 8% del PIB. De la generación de empleo, la población económicamente activa, que representaba un 49%, ha pasado a ser, después de la pandemia, y todavía estamos afrontándola, un 27%. Sin embargo, no podemos dejar de remarcar que sigue manteniendo un alto impacto en la generación de empleo, en la inclusión social, en la innovación, en la competitividad y en la lucha contra la pobreza. Y en este aspecto, el rol del contador público en la economía, por lo tanto, es fundamental. Teniendo esa trilogía, pymes, digitalización, contador público, presentamos al doctor y contador público colegiado Paul Morales Bustamante, quien expondrá este importante tema el día de hoy. Pase al doctor Morales Bustamante. Adelante, Paul, por favor. Muchísimas gracias por la presentación. Muy buenas noches a todos los colegas.
Quiero empezar esta presentación sobre el tema de digitalización de las pymes y su impacto en el contador público, sumándome a los recuerdos gratos de lo que significa la profesión contable. Agradeciendo a la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú por esta invitación, a todos aquellos profesionales que día a día labran el prestigio de la profesión que el día de hoy nos une en celebración, a mis padres, contadores eméritos de las Américas, Luis Ángel Morales Quiroz y Grimanesa Bustamante Carrión de Morales, que forman parte de la promoción Emilio Romero 1961 de San Marcos. En la antesala de esta presentación, la que hacía el doctor Salazar, se recordó también a quienes impulsaron la profesionalización del contador público. Un hecho que marcó historia en el desarrollo de la forma de hacer negocios de nuestro país. Entre ellos también quisiera recordar a los que no nos acompañan, como por ejemplo al doctor Marcelino Santa Cruz y al doctor Lázaro Perinango. A ellos nuestro grato recuerdo y saludo, ahí donde se nos adelantaron. Pero por supuesto, entremos ahora en materia. Hablando de la digitalización de las pymes y su impacto en el contador público, debemos de tener presente que nuestro mundo, en este momento, es muy diferente al de hace apenas unas décadas atrás. Tormentas globales acaban teniendo efectos locales. La transformación de los negocios o de la forma de hacer negocios en una localidad, en un lugar del mundo, puede transformar radicalmente la manera en que se hace negocios en otro país, en otro continente, en otra región. Esto ha puesto a prueba el rol que tenemos los contadores públicos como salvaguardas, como guardianes de la integridad de la información financiera de la empresa, para que reflejen su real situación. No es la primera vez que esto se pone a prueba. Desde la fundación de la profesión contable han habido múltiples pruebas de este tipo. Una de ellas, inclusive, la Gran Depresión de 1930, cuando a causa de la estandarización de las prácticas contables a nivel internacional, se sinceró la situación real de muchas compañías. Hoy han transcurrido más de 70 años de este evento. Prácticamente nos acercamos a recordarlo en 100 años. Y así, la profesión contable se ha puesto a prueba en múltiples ocasiones, en múltiples retos, y de todas ellas ha salido irosa y seguirá saliendo irosa. Es una profesión noble que se transforma, porque finalmente la contabilidad está a salvaguarda del lenguaje de los negocios. Un lenguaje de los negocios que se utiliza ahora para una nueva normalidad en la cual las empresas hacen negocios en forma electrónica, donde ya no vemos el papel, donde la información fluye entre todos los actores dentro de la empresa, donde el cliente de la compañía para la cual guardamos información contable puede hacer transacciones desde un celular, donde toda la información que puede tener el profesional, la requerida, incluso para trabajar, puede estar almacenada en un dispositivo móvil, como puede ser, por ejemplo, este aparato. Estoy seguro que esta nueva normalidad nos puede parecer desconcertante por momentos, pero en realidad es la natural evolución de todo lo que hemos venido trabajando. Es cierto que la profesión contable cambia su rol a ser más analítica, a ser más estratégica, y que el contador se enfrenta a nuevos retos también en su formación profesional. Justamente es la digitalización de las pymes el primer espacio en el que nosotros ponemos en práctica todo este desarrollo. Los desafíos habituales de la profesión contable se ven desbordados, pero no así el profesional contable. Definitivamente, nosotros estamos dando la talla y vamos a contar cómo y por qué. Las empresas se encuentran en un escenario de franca competencia y tienen sus pilotos. Sabemos quiénes son, la siempre llamada gerencia. ¿Quiénes somos nosotros? Los afinadores de esa máquina. Como vemos en la imagen, las empresas compiten a grandes velocidades, con gran desarrollo, gran performance. Y esa performance, nosotros, en el logro de esta performance, nosotros tenemos un rol especial. Un rol que además se ve abierto
porque las empresas se vuelven dinámicas. Y aquí queremos explicar un poco de qué se trata que la empresa sea dinámica. Una empresa es dinámica, se considera que es una empresa dinámica, porque así como mantiene los espacios ganados, explora nuevos espacios en los cuales crecer. Es decir, es como si tuviera dos conductores. La locomotora que va y viene en horario sobre el rielo, que es la que dice dónde vendo, a quién le vendo, a quién le compro, cómo transformo, cómo hago esto con seguridad, eficacia y eficiencia. Por otro lado, la exploración, que te permite decir por dónde van mis nuevos negocios, quiénes podrían ser tus nuevos clientes, dónde puedo explorar o expandir mis nuevas soluciones comerciales. La empresa dinámica, también llamada empresa abierta, supone retos para la profesión contable, porque por un lado, nosotros debemos de mantener la salvaguardia de la información contable en aquellas operaciones recurrentes y conocidas, y por otro lado, debemos estar abiertos a poder hacer factibles nuevos modelos de negocio que van apareciendo y que ponen a prueba nuestros conocimientos de tributación, el registro, nuestro dominio de los NIF, entre otros aspectos propios de la profesión, de cómo organizamos incluso todo lo que es la captura, procesamiento de datos de las transacciones y de las transacciones. Qué duda cabe que hemos tenido una gran evolución. De hecho, en la digitalización de las pymes, y ahora estoy entrando ya mucho más en profundidad en materia de lo que queremos explicar, el profesional contable ha jugado un rol extraordinario y también pionero en la digitalización de las pequeñas y medianas empresas y también de las grandes corporaciones. Si no recuerdo esta imagen, yo cuando estuve practicante estaba así, con mi maquinita. Como era practicante no tenía derecho a la máquina eléctrica, todavía tenía que trabajar con gas manual, porque era la que hacía más esfuerzo físico. Claro, no llegué a usar litera, pero trabajaba en un sótano, que no era necesario, pero sí, el trabajo era sumar los libros diarios, las columnas de debe haber los libros diarios, y recordarán los que era un libro, le decíamos libro porque efectivamente los libros pasados, ¿cierto? Sumar y verificar las sumas de las columnas a través justamente de la famosa última. Eso era un trabajo. Y eso hacíamos. Y cuando encontrábamos diferencias, había que reportarlas y eso iba escalando para hacerlo más sencillo. Con la llegada de los primeros sistemas informáticos al Perú, producto del emprendimiento de algunas organizaciones, sobre las cuales también mencionaremos un poco de ellas más adelante, y también con el espíritu siempre innovador y esta cualidad curiosa que tiene el contador, se empezaron a instalar los primeros sistemas contables informáticos en las empresas, en las organizaciones. ¿Quién lideraba esos esfuerzos? Además del área de tecnología, que la había, ¿quién lideraba esos esfuerzos? Era el contador. ¿Quién implementaba los primeros sistemas contables en la empresa? Era el contador. Normalmente esto era así, porque él tenía la capacidad de recibir una vez el programa informático, configurarlo, porque es un tema profesional bastante delicado. Famoso amarre de los asientos, de cuadre para que cuando se ingresen y se registren las transacciones, los estados financieros puedan salir sin esfuerzo. Entonces, esta evolución ha hecho que mucha parte del trabajo manual que podríamos tener vaya desplazándose hacia las máquinas. Porque se está digitalizando, se digitaliza el ingreso de las ventas, se digitaliza el ingreso de las compras, entre otras operaciones recurrentes y también las no recurrentes. Pero sucedió algo muy especial. Y alguien sabía cómo es que la empresa hacía negocio, era el contador, veía la radiografía de las transacciones, la vista de las transacciones de la transacción, lo que era una radiografía, lo que era una topografía, que permitía ver la empresa en todos sus diferentes niveles de distintas capas, cómo se mueve, quién dice qué, quién actúa de una forma, ya sea por la contabilidad analítica o por la contabilidad financiera. Pero ahora todo esto lo tenemos en reportes. En reportes nosotros podemos construir, mover, deconstruir, desarmar, volver a armar, gracias justamente a la tecnología. Pero el rol que nosotros tenemos al desarmarlos, armar los reportes nuevamente, se vuelve más especial porque nadie, por ejemplo, puede comprender cómo es que la organización va a crecer.
Probablemente no determine ese destino, todavía, pero sin duda sabe cómo llegar a ese destino. Entonces, ha habido una evolución de la profesión contable a partir de la introducción de los sistemas informáticos en la organización que permiten el registro y procesamiento de las transacciones yendo a una organización sin papel. Actualmente, incluso la integración entre organizaciones a través de los sistemas informáticos y con el gobierno a través de los sistemas informáticos de SUNAT es muchísimo más alta que ha sido posible gracias al contador. El desafío que está supuesto es que desarrollemos un conjunto de habilidades relacionadas con la tecnología que antes no contábamos. Este futuro nos abre también un nuevo mundo de posibilidades profesionales que vamos a explicar ahora. Existe entonces un proceso de disruptivo de transformación digital en marcha dentro de las organizaciones. Y en este proceso de disruptivo de transformación digital de las organizaciones, el profesional contable, el contador público, tiene un rol popular y es un rol, diríamos, estelar. Porque lo esencial, la columna vertebral, que es el sistema contable financiero de la organización, está a su cargo, está bajo su gestión. Y es él justamente el guardián. Porque todo funcione correctamente, pero que además se procese correctamente la información. No es una caja negra para nosotros lo que sucede dentro de los sistemas informáticos de contabilidad. Es más, probablemente, un cuestionario de los profesionales que interactúan con sistemas informáticos, uno de los pocos que sabe realmente qué sucede dentro de los sistemas informáticos que utiliza el contador. Porque nosotros sí sabemos qué ocurre dentro del sistema contable, por dónde viaja la información, cómo se procesa, cómo se suma, cómo se resta, qué se divide, qué se multiplica, cómo sale este número final de nuestro reporte. Nosotros sí sabemos perfectamente cómo ocurre todo. En la transformación digital de las organizaciones, justamente a lo que vamos, el día de hoy, el rol que nosotros podemos jugar como profesionales líderes dentro de la organización, está en primer lugar la formación digital de los trabajadores. En las áreas contables se fue pionero en el uso de equipos informáticos, como los pioneros en crear los conceptos de usuarios clave o computers. Fuimos los primeros en utilizar los sistemas informáticos. Fuimos los primeros en conocer las herramientas digitales disponibles. Nos enteramos de los sistemas informáticos, de cómo se instalaban, nos pasábamos la voz de cuál funcionaba mejor, cuál no tenía errores, cuál se actualizaba más rápido, cuál tenía un soporte técnico más accesible. Cuando una organización se dirige hacia la transformación digital, debe iniciar por la formación digital de los trabajadores. Debe tener capacidad de conocer las herramientas digitales, del uso de las mismas. Como mencionó el doctor, había que también tomar en cuenta el factor de la innovación. Esta capacidad de crear productos nuevos, servicios nuevos, de una mejor manera, en espacios distintos a los que habitualmente la organización, distintos a los que habitualmente se desempeña en la organización, eso es innovación. Hacer más con menos, hacer mejor con menos, hacerlo mejor con nuevas formas que antes no se dan. Pero también viene algo muy especial. Es el tema del Big Data y la ciencia de datos para contar. El Big Data es el procesamiento de grandes volúmenes de información. Y es que ahora, a diferencia del pasado, un sistema contable captura grandes volúmenes de información. Cuando nosotros emitimos una factura, aparte de los datos de identificación del comprador, no había más nada, ningún otro dato que nosotros capturásemos. Bueno, obviamente los datos del producto vendido. Pero ahora, un sistema contable se registra dónde se compró, quién se compró, a qué hora compró, qué productos llevó con esa compra, qué otros productos acompañaron a la compra de este artículo que se está llevando. ¿Me dejo entender? Entonces tenemos un mundo, un mar de datos para analizar y para responder preguntas que la gerencia y el negocio se hace para poder seguir creciendo, para poder atender sus desafíos estratégicos. Y este es uno de los grandes escenarios en los cuales se va a desarrollar la profesión contable. La profesión contable, el contador, va a ser parte del futuro de los equipos de ciencia de datos de las organizaciones, como analista funcional de negocio. El término analista no nos confunde, es una pieza clave del
las necesidades y los desafíos de la organización, tipo de científicos y matemáticos que analizan la data. Este rol del contador se encarga entre el equipo de ciencia de datos y el equipo funcional de analista de negocios. Un segundito. Gracias por la observación, Sandra. Sí, ¿ya te visualizas? Sí, se logra visualizar. Ya, gracias por la observación. Continuamos, ¿no? Este tipo de trabajo, inclusive, ya está generándose, ya está haciéndose en este momento. ¿Cómo lo podemos ver? Incluso cuando uno postula, sale a buscar sus primeras oportunidades laborales en el mundo contable, ¿qué es lo que le piden a ese profesional que se está sumando a la profesión? Se le pide que maneje Excel avanzado. No se le pide básico, intermedio, avanzado, que sepa de bases de datos, que sepa de Power BI, que son ya instrumentos de tratamiento de ciencia de datos y de uso de datos. Entonces, nuestros profesionales contables, nuestros colegas están preparados, llevan en su ADN el manejo de la información y la obtención de respuestas dentro de los datos. Porque nosotros siempre hemos hecho esto. Cuando nosotros hemos dado respuesta a cuánto vende la organización, hemos dado respuesta a algo clave para que la organización pueda tomar decisiones. Cuando hemos dado respuesta a cuánto compra la organización, a cuánto gasta, a cuáles son sus principales costos, hemos dado respuesta a preguntas claves que se hace la organización para poder pensar. Pero además, y esto es muy importante, es un diferencial, no existe en otras posiciones. Nosotros damos fe de la veracidad de la información que proporcionamos. Y esto no es poca cosa. Nosotros nos hacemos responsables de la veracidad de la información que presentamos. Y aquí sí hay una gran diferencia. Te pongo un ejemplo muy práctico. Cuando termine el mes y se van a liquidar, por ejemplo, las comisiones del área comercial sobre la venta, ¿desde dónde sale la información verificada con la cual se van a liquidar esas comisiones? No salen del área comercial, salen del área de contabilidad. ¿Por qué? Porque esa información, si el contador dice que se vendió 120.000 soles en la empresa, realmente se vendió. Y ese es el valor que nosotros tenemos. La integridad es el valor del contador. Y esto, en un mundo cada vez más articulado, cada vez más globalizado, va a tener mucho impacto. Tiene un efecto enorme. El otro punto importante para la transformación digital es el compromiso de la dirección de la empresa, dentro de los cuales el contador, el profesional contable, es un articulador de ese compromiso. Porque somos el vehículo de comunicación entre lo que sucede en la organización y los propósitos de la alta dirección. ¿Por qué? Porque lo podemos ver en la información contable que nosotros capturamos y procesamos. Así, existe un nuevo rol del contador público que atiende a la empresa. Y en principio es el siguiente. Lo primero es que es digital. ¿Por qué? Porque el procesamiento digital de la información contable es mucho más costo eficiente que cualquier otro tipo de procesamiento en la actualidad. La digitalización de las pymes es liderada en la práctica por las áreas contables de la organización. Cuando llegan los profesionales de la digitalización, la transformación digital a las empresas, van a hablarte de otras cosas, de modelo de negocio, etc. Hasta ahí todo muy bien, este es tu rol y está perfecto que lo hagan ahí. Pero cuando hablamos de la habilitación de esto, mucho de lo que se va a utilizar ya ha sido creado y puesto en manos por las áreas contables. Por ejemplo, comercio electrónico, facturación electrónica, identificación del comprador, proceso logístico, distribución. Mucho de eso ya está en los sistemas contables. Y ha sido producto por las áreas contables, será implementado por las áreas contables de las pequeñas y medianas empresas. Segundo punto, inteligencia de negocio. Justamente, y esto es muy importante, la inteligencia de negocio es este
análisis especial que se realiza sobre la información que uno tiene. Como ya estamos descargados del trabajo manual, podemos sentarnos a mirar la data, a encontrar correlaciones entre las ventas, entre el punto de venta, entre el artículo, el stock, la época del año. Dan cuenta todo lo que podemos hacer. Por eso el contador tiene que saber de estadística. Es importante que maneje sus herramientas de estadística, porque nosotros somos esta vanguardia de inteligencia de negocios que necesitan las organizaciones para ser competitivas. Y si el contador que atiende al estudio logra que su cliente o que la empresa en la cual participa sea más competitiva, está creando valor trascendente, no solamente para él, sino también para la comunidad empresarial a la cual él pertenece, para esa empresa, para las otras empresas, para el sector. Esa es la nobleza de la profesión contable. Eso es lo que he podido ver a través de los grandes maestros que nos han sucedido. Otro punto importante, como es un ejemplo de vida, es la formación integral. Nosotros como contadores debemos ser los administradores de todo el espectro de los negocios que existen. Como contadores debemos estar en posibilidad de saber conversar con todas las áreas, entender al cliente individual. Por eso vemos cada vez más profesionales, contadores, con maestría en negocios, con maestría en dirección de empresas, con maestría en innovación, con maestría en comercio electrónico, con maestría en tecnología, como es mi caso. Y eso es parte de la formación integral y diversa y a la vez especializada, siendo recordado siempre el signo que les acompaña la integridad. El signo del profesional contable es integridad. El otro punto importante de este nuevo rol y su perfil es el de ser innovador. El contador público, la contadora pública, es innovador, es innovadora. ¿Por qué es innovador? ¿Por qué es innovadora? Porque justamente está en contacto con los datos que provienen de los sistemas nacionales de la organización, que provienen de los sistemas contables y financieros de la organización, que puede ver en su análisis cosas que los demás no podrían ver, ya sea porque no cuentan con las herramientas para analizarlo, o quizás la dedicación para hacerlo. Los focos de innovación, la dirección de la innovación dentro de la organización puede ser guiada, puede ser propuesta por el contador público. Otro punto importante es la actitud emprendedora. Sin duda, todos sabemos cuando se va bien a la organización y a la empresa, nos va bien a todos. Y eso sí lo sabemos de manera contable. Entonces, la actitud emprendedora debe traducirse en esa mejora de la situación de la empresa, en esa propuesta constante de desafíos y retos que hagan crecer la organización, que nos hagan crecer profesionalmente. Emprender es hacer realidad algo que era difícil, que muchos se decían que no podía hacer. Mientras tú les dices, miren cómo lo hago. Esa actitud emprendedora, esa actitud de vanguardia es la que debemos mantener en la profesión. De hecho, siempre ha sido así. Hoy hemos recordado a los promotores de la Ley de Profesionalización del Contador Público del año 1951 o 59. Me corregirán ustedes, por favor, si me equivoco, puedo equivocarme. Pero también hemos recordado a los pioneros. Esa actitud emprendedora siempre ha existido en nuestra sociedad. El otro rol, y esto es muy importante, es el de ser visionario y estratega, como consejero de la dirección de la organización. Ese rol visionario, ese rol de estratega que debe tener el contador respecto a la gerencia, es un rol de consejero, un rol de acompañante. Aunque si le toca estar en la silla de la alta dirección, como gerente general, estoy seguro que lo hará muy bien. Y otro rol importante es el de liderazgo. Las áreas contables de la organización están, especialmente en una organización totalmente digital, están sometidas a altos niveles de velocidad en la generación de reportes, la adecuación a las normas tributarias, justamente incluso al crecimiento, acompañando el crecimiento del mundo. Y por eso los contadores debemos desarrollar nuestras cualidades de liderazgo, de ser agentes de transformación de nuestra vida individual y de la vida colectiva, de los equipos y de las personas que trabajan con nosotros.
ese rol de liderazgo se extiende también a los colegas ejecutivos dentro de la empresa, también a los colegas dentro de nuestra comunidad empresarial. Como es ahora, en que la profesión cada vez más se distingue por su vocación hacia la integridad y por ser una voz de alerta y una voz de cambio ante las circunstancias que siempre se han vivido en esta sociedad. En un escenario de empresa que se está transformando digitalmente, debemos recordar lo siguiente. La transformación digital son estrategias de negocio. Recordemos esto. Y nuestro rol como profesionales contables es ser acompañantes y habilitadores de esas estrategias de negocio, con datos, con información que permitan a la alta dirección tomar las mejores decisiones posibles y también señalando las alternativas de creación que pueden ser fáciles de aplicar dentro de los marcos normativos hasta donde nosotros conocemos y también dentro de los márgenes técnicos y tecnológicos. Por eso es que en estas estrategias de negocio particulares en cada empresa se utiliza la tecnología como facilitador. Siendo el sistema contable normalmente el eje articulador de estas tecnologías. En las estrategias de negocio particulares que representan la transformación digital, nosotros buscamos rediseñar modelos de negocio completos. Por ejemplo, empresas que pasan de dar un servicio a ser comisionistas. Todo un esquema tributario nuevo. Las famosas fintech, que ahora están tan visibles. ¿Qué son realmente? Prestatarios, son comisionistas, son intermediarios. Parecen palabras similares, pero en realidad cada una de ellas tiene una situación distinta y cada una lleva un tratamiento diferente. Y cada una representa en realidad un modelo de negocio distinto. Estas estrategias también buscan pues formas nuevas de producir bienes y servicios, de optimizar procesos y sobre todo de transformar la organización e incluso la forma de trabajo. ¿Qué utilizamos nosotros como tecnologías facilitadoras? Las tecnologías móviles, la información en la nube, las redes sociales, la analítica digital, la seguridad informática, el Internet y las cosas. Y algo que nosotros también debemos denominar como profesionales contables son los famosos RPA. RPA son las siglas de procesamiento automatizado robótico. Son robots, entre comillas, pero que no son robots físicos, ¿no? Como un brazo mecánico o algo así. Son robots de software. Robots de software que lo que hacen es capturar información, procesarla y entregar un resultado. Y les cuento que hay compañías que, por ejemplo, reciben las liquidaciones de viaje de sus vendedores a través de un correo electrónico. Y es un robot de software el que interpreta todos los comprobantes de pago recibidos y prepara automáticamente la liquidación y la sube directamente al sistema administrativo contable, listo para que sea aprobado. Cuando hay alguna duda, porque el software no puede leer un número RUF o algo así, un comprobante, hace una consulta al usuario, el usuario lo resuelve y el software va aprendiendo hasta que lo hace sin error. No sé si es algún caso de alguno de mis colegas, pero ¿cuántos de ustedes ya están enviando sus facturas de servicios profesionales directamente a un correo electrónico que nadie lo lee, en formato de XML? Y luego ese correo, el mismo software le devuelve un correo electrónico diciéndole factura procesada, número tal, fecha de pago, etcétera, aprobada, fecha de pago tal. Estas son tecnologías facilitadoras. La transformación digital tiene un enfoque centrado en el cliente, en la eficiencia operativa y en el aprovechamiento del valor de los datos del negocio. La parte de estar centrada en el cliente, algunos dirán, ¿y el contador qué tiene que ver con eso? Esto es del marketing, esto es del vendedor, esto es del estratega, esto es de la gerencia. Pues sí, nosotros tenemos mucho que ver. ¿Saben por qué? Porque si no estamos centrados en el cliente, lo vamos a ver. Si nosotros vemos dificultades en los procesos, si nosotros vemos tiempos de entrega de inventario, desde que fue asignado a un cliente hasta que finalmente se le entrega, lo recibe, que son bastante largos, que son variables, que son volátiles, pues nos vamos dando cuenta y podemos dar la bandera de alerta de decir que nuestra compañía no está centrada en eso. Imagínense que fuéramos una empresa comercial, pongamos de electrodomésticos, que recibimos por la venta de un producto el dinero, y
y tenemos 48 horas para entregar la lavadora, la licuadora, la refrigeradora al cliente. Y nosotros, por el movimiento de inventario, nos damos cuenta que no se entrega en 48 horas. Se entrega en 72, 96, hasta en 14, 15, 20 días. ¿Quiénes pueden darnos la alerta? Nosotros, porque lo vemos en el movimiento de stock. ¿Me dejo entender? Entonces, todos participamos, todos podemos sumar a esto. Todos podemos sumar a esto y debemos hacerlo. Respecto a la eficiencia operativa, creo que tenemos una larga trayectoria como contadores de costos, asumiendo siempre la responsabilidad de la eficiencia operativa y también el valor de los datos, aprovechar el valor de datos de los datos de negocio, algo que ya hemos mencionado, que estamos reiterando. Nuestros colegas, los profesionales, deberían de mirar todo este tema de ciencia de datos. Es más, me gustaría pensar, ¿por qué no?, en algún programa formativo de Data Science para contadores, con el objetivo de crecimiento y mejora de los beneficios de la organización, que serán también. Tenemos un ejemplo de todo este trabajo colaborativo que se está generando ya alrededor de la comunidad contable, como por ejemplo el ecosistema contable Conca, uno de los más difundidos dentro de nuestro medio. Nosotros conocemos este software por su trayectoria de años y por la amplia difusión que tiene. Nosotros como contadores debemos de saber ser articuladores del crecimiento de las empresas en las cuales participamos, promotores de su digitalización, de su modernización, promotores también de su diversificación y de su integración con otras empresas, en las cuales nosotros, ¿por qué no?, también participamos. Esto nos lleva a pensar en un eje pyme, contadores, estudiantes, futuros colegas y corporativos. Por eso hablamos de un ecosistema que puede ser integrado a través de los propios sistemas contables y de toda una comunidad profesional, en este caso nosotros, los contadores, que es capaz de intercambiar, es capaz de interactuar en un entorno de confianza profesionalmente, articulando y haciendo de esta comunidad una célula sólida de crecimiento, de crecimiento sostenido. ¿Por qué? Porque podemos compartir la misma información, los mismos datos, obviamente, y también podemos expresar el valor que aporta cada organización, cómo podemos encajar en la cadena de valor de la siguiente organización. Todo esto hacerlo realmente gracias a la contabilidad. Yo quisiera terminar esta participación reiterando mi agradecimiento y dejándoles con la siguiente reflexión. La contabilidad, nuestra profesión, ofrece al profesional una perspectiva única del modelo de negocio de la organización. Cómo genera ingresos, qué procesos realiza, en qué costos incurre, en resumen, cómo genera valor. Esta perspectiva es fundamental para apoyar a la gerencia con información oportuna para la toma de decisiones y el desarrollo de futuros negocios. Nuestro rol de presentar información financiera para la gerencia ha variado, ha evolucionado. Ahora presentamos información oportuna para la toma de decisiones. Decisiones enfocadas en el desarrollo del negocio. Buenas noches, muchas gracias y quedo atento a su participación y preguntas. Doctor Quito, muchas gracias. Muy bien, Paul. Excelente la disertación. Tenemos aquí algunas inquietudes que nos han hecho llegar algunos colegas. La primera de ellas, desde Huaraz, el colega Francisco Rodríguez nos dice, ¿cuál es el rol que deben cumplir los colegios profesionales de contadores públicos en la gestión de digitalización de las pymes? Pregunta para el doctor Paul. No he tenido oportunidad de ser parte de una directiva de colegio, pero como miembro de la comunidad profesional, ya aspiraría que el colegio nos ayude y nos proporcione la formación adecuada para poder liderar desde la profesión contable la digitalización de la pymes. Y también que sea un interlocutor ante las distintas autoridades, ante el Congreso de la República, ante el Ministerio de Economía y Finanzas y ante la SUNAT, para que se dicten las normas que faciliten de manera genuina la digitalización
Se ha avanzado mucho al respecto, pero entendemos que básicamente con un propósito, el de recaudar. Hasta ahora no se avanza en el propósito de la generación de valor de las organizaciones científicas. Entonces, en resumen, diría que sean líderes en la formación e interlocutores de la comunidad profesional contable con las diferentes instancias de gobierno y legislativas que nos permitan realmente ser parte activa de la transformación digital de nuestro país. Correcto. Paul, parece si dejas de compartir para poder hacer más directa quizás la intercomunicación. Aquí tengo otra inquietud de un colega de una colega de ICA. La colega Alessandra Gamero dice, ¿cuáles son las funciones futuras o presentes del contador en la digitalización de las pymes? ¿Nos podría dar un ejemplo? Las pymes exportadoras, el Perú, de acuerdo a estudios, no está más allá del 10 al 12% y en otros lugares ya bordea aproximadamente el 50%. ¿Cómo podríamos impulsar ese crecimiento de la digitalización, este sector tan importante para nuestro país? En el caso de las empresas exportadoras, esto es muy interesante, porque las empresas exportadoras han sido uno de los sectores que más ha crecido en el segmento de la exportación no tradicional en la última década. Sin duda, todos hemos podido ser testigos de cómo determinadas zonas de nuestro país pasaron de empleo precario a pleno empleo, e inclusive, como en muchas de ellas se ha logrado prosperar y avanzar. Ahora, dicho esto, he tenido oportunidad de trabajar en algún momento facilitando la digitalización de estas empresas. La realidad es la siguiente: a nivel administrativo no tienen problemas, porque la infraestructura tecnológica a la que pueden acceder es de primera. Conectividad de internet, electricidad estable, computadoras, técnicos. El problema es la digitalización radica en el fondo, en las operaciones agropecuarias en sí. Nosotros sabemos, tenemos una NIF especial para el tratamiento contable de las operaciones agrícolas, ¿cierto? ¿Cómo podemos capturar esa información en tiempo real? Sin la tecnología adecuada, sin la cobertura de redes. En el mundo no hay mucho de eso. He tenido la oportunidad de participar en un proyecto en el cual llevábamos conectividad a los fundos en la zona del sur del Perú. Y es ahí donde la brecha de conectividad se hace muy evidente. Eso lo puede hacer una empresa grande, pero la pequeña y mediana empresa exportadora no lo puede hacer. No puede costearse una infraestructura tan cara. Es ahí donde, por ejemplo, los proyectos profesionales pueden ser un interlocutor válido para decir que expandamos la infraestructura hacia la zona rural. No solamente por el tema de la pequeña y mediana empresa exportadora, también por el tema educativo, también por el tema de servicios. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto un restaurantito de carretera cuando hemos viajado, ¿cierto? Imposible pues pedirle a ellos factura electrónica. ¿Cómo vamos a justificar el viático si no tienen un comprobante de pago? Probablemente ni siquiera tengan un producto. Es un tema de integración importante. Eso necesita impulsar el gobierno, poniendo la infraestructura que permita que la gente se pueda. Ahora, supongamos que ya superamos el reto de la infraestructura tecnológica. Está el otro reto. Y ahí es donde nosotros podemos asumir un liderazgo. Este reto de la implementación. Allí nuestro rol es de evangelizadores de los beneficios de la digitalización. Y los beneficios principales de la digitalización son, como mencionamos, la articulación entre empresas. Tú eres una empresa digitalizada, yo puedo hacer negocios contigo mucho más rápido. Puedo pasarte mis facturas, puedo procesarlas, puedo comprarte, te puedo vender. ¿Me dejo entender? Las empresas digitalizadas son nuestro propio ecosistema que empiezan a interconectar en el mundo. Claro, con una paquetadita del Estado para con fines recaudatorios, pero no es tanto. Se va a ir más por ahí, ¿no? Pero en algún momento supongo que podremos tener una situación mucho más saludable de la gente, ¿no? Bueno, qué bueno. Tenemos otra pregunta de un colega que se identifica como Andrés Perú. Dice, ¿cómo la transformación digital puede apoyar para evitar los hackeos informáticos en los bancos?
Uy. Bueno, los hackeros informáticos de los bancos. Yo siempre hago esta metáfora al respecto, que es la siguiente. Cuando tú pasas por una calle que percibes como peligrosa, ¿con qué actitud cruzas la calle? Con una actitud alerta y atenta, ¿cierto? Correcto. A todos lados, fija, ¿no? Ya que no haya nada a la vista, cruzas atento. De la misma manera es la interacción con nuestras aplicaciones bancarias. Si nosotros vemos actitudes sospechosas de mensajes de texto, de correos electrónicos, etcétera, pues debemos estar atentos. Es la misma sagacidad. Lo que se llamaba estar alerta, ¿no? Es la misma sagacidad. Entonces, ¿cómo la transformación digital puede apoyar? Porque favorece el conocimiento y la divulgación de buenas prácticas de seguridad informática. Las personas que trabajan en organizaciones que están altamente digitalizadas suelen tener una cultura de protección de datos y una cultura de protección frente a delitos informáticos mucho mayor. Entonces, ese es el aporte que se tiene. Pero además de eso, las personas que tienen una cultura mayor pueden ser divulgadores hacia sus entornos más cercanos, donde los somos también que se conocen como más vulnerables, que son el de los adultos mayores y el de los adolescentes. Correcto. Y coincidimos mucho, porque creo que la pregunta estaba no tanto orientada a los bancos, entiendo, sino más bien los clientes, ¿no es cierto? Los clientes, porque en realidad, pues, el tema de los fraudes sobre las cuentas bancarias no está tanto afectado al banco, sino a los clientes, ¿no? Que son finalmente los poseedores de los recursos. Otros, los expuestos. Así es. Tenemos otra pregunta de Braulio Huanca Kayasaka. Pregunta, ¿cómo enfrenta la contabilidad el constante crecimiento global de los negocios? Bueno, esa es una pregunta bastante interesante. Como siempre lo hemos hecho, con integridad por encima de todo. Las formas van a cambiar, los medios van a cambiar. Lo que no va a cambiar es la integridad de aporte por cada uno. La fe de la veracidad de la información que nosotros proporcionamos. Ahora, a nivel de medios tecnológicos, definitivamente hay un cambio en la profesión. Nos hemos vuelto mucho más activos en la generación de contenidos y de tecnología propia del manejo de las empresas y de las organizaciones. Cada vez más vemos que los contadores se integran en la distribución de las empresas como usuarios clave o incluso como parte de los equipos de organización. Por otro lado, nosotros desafío es el tratamiento de la información contable y la actualización de las mismas. Estas cada vez son más de vida más corta, me parece. Yo creo que antes un anécdota cambiaba de 30 años, probablemente. Y ahora se están actualizando cada 5 o 6. Por ahí me parece la última actualización me salía hace 2 a 1 año y medio, lo cual era impensable hasta hace relativamente poco. Eso hace que asistir a los congresos sea más importante ahora incluso que antes, para estar a la vanguardia de la cosa. Y a propósito de eso, estoy seguro que la gente de Cana ya está planeando el próximo congreso. ¿No? Efectivamente. Sí. No quiero hacerle el spoiler, pero estoy seguro que sí está. Sí, entonces, bueno, en principio, entonces, resumiendo, con integridad, como siempre lo hemos hecho, actualizándonos tecnológicamente y actualizando los conceptos madre de la profesión digital integral, en las cuales están en constante cambio. Correcto. Pues mira, nos ha llegado una pregunta más del colega Henry de la Cruz, de Lima. Dice, siendo importante y necesaria la digitalización en las pymes, esta tarea no debería ser producto de un trabajo orgánico, interinstitucional, entre entidades como el Consejo Normativo de Contabilidad, la Junta de Decanos, los colegios profesionales, ministerios, gremios empresariales, universidades. ¿Quién cree usted que podría liderar esta labor? Miren, es una linda pregunta porque me permite estallar sobre algo que hemos estado impulsando
en el cual coincidimos plenamente, y es que sí tiene que ser un trabajo articulado. Y es tiempo de que el contador sea reconocido por su rol de liderazgo en el segmento, en el desarrollo de los negocios en nuestro país. Efectivamente, ha hecho mención de un organismo que públicamente se conoce muy poco, pero que es fundamental para nuestra marca económica, como es el Consejo Normativo de Contabilidad. El Consejo Normativo de Contabilidad efectivamente es el que valida las prácticas contables que se adoptan en nuestro país. Y son esas prácticas contables las que nos van a permitir presentarnos en la digitalización a gran escala en nuestro país. Ahora, hay una brecha, reitero, de infraestructura y de capacidad de la sociedad para poder digitalizar. Esa brecha hay que cerrarla. ¿Quién la puede cerrar? Es el contador público. Ese contador público innovador. Ese contador público que sabe de design thinking, de habilidad, que sabe acercarse a esa persona que también será su cliente, como de servicios profesionales, que le va a poder decir, mira, yo te voy a llegar con una solución contable financiera para tu pequeño negocio que la vas a poder tener incluso en tu celular, cumpliendo con todas las prácticas establecidas por el Consejo Normativo de Contabilidad y cumpliendo las normas tributarias. Cuando nosotros seamos capaces de brindar eso a un valor coeficiente, razonable, justo para el profesional contable, esta digitalización sin duda se va a ir a futuro. Y reitero, ¿quiénes deben de liderar esto? Sin duda son los profesionales contables. Y es más, ¿por qué no? Sería simpático ver a un ministro de Economía de profesión contador público en un futuro, que ya debería ser Ricardo que ya se cae más. Correcto, Paul. Muy interesante toda la disertación, muy claras tus apreciaciones sobre las inquietudes de los colegas. Pediría, Paul, tus palabras de cierre, por favor, para proceder a despedirnos también por mi parte. Doctor Urquizo, muchísimas gracias por acompañarme en la presentación. A todos los colegas que nos han acompañado, muchísimas gracias. A todos los que nos verán en el streaming y en la repetición de los videos. También muchísimas gracias por tomarse el tiempo de acompañarnos y de preocuparse por nuestra parte sobre este rol de los pensadores en la digitalización de las pymes. A la Junta de Decanos, de agradecimiento por su invitación y reitero la admiración y aprecio por todos los pioneros de la profesión contable en nuestro país, aquellos que lucharon por la ley de profesionalización. Y también hago un voto porque la profesión contable en Perú debe ser una sola línea. Muchas gracias. Muchas gracias, Paul. Gracias por la disertación. Ha sido realmente un gusto y un privilegio compartir contigo el día de hoy. Agradezco también a la Junta de Decanos, los organizadores y, por supuesto, a nuestros inquietos colegas que nos han planteado varias preguntas muy interesantes que creo que van a enriquecer el tema que has expuesto. Muchas gracias y espero que pronto podamos seguir compartiendo experiencias sobre la materia de digitalización, Paul. Hasta pronto, colega. A la orden. Hasta luego. Cuídense mucho. Gracias. Agradecemos al máster en ciencias Paul Morales Bustamante y al MBA y contador público colegiado Juan Ismael Urquizo Cuellar. En breve continuamos con la siguiente conferencia.